La caída de Lucifer. Imagina un tiempo antes del tiempo, un espacio donde todo era perfecto. El cielo no era simplemente un lugar, sino un reino donde la gloria de Dios irradiaba en cada rincón. Entre los seres que habitaban este espacio celestial estaban los ángeles, criaturas de extraordinaria belleza y poder, creadas por Dios para ser sus mensajeros y adoradores. Estos seres, sin pecado y llenos de pureza, vivían en una armonía perfecta, alabando al Creador en un coro eterno. En medio de esta perfección había uno que sobresalía por encima de los demás: Lucifer. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, no solo era el más hermoso de todos los ángeles, sino también el más talentoso. Su apariencia resplandecía como una joya incrustada en oro puro. Según la tradición, su voz era como un coro celestial en sí misma, y su papel como director de la música en el cielo lo colocaba en una posición exaltada. Este ángel no era simplemente un servidor, era un reflejo de la gloria de Dios, diseñado para manifestar su esplendor. Pero, como aprenderemos en este relato, incluso la perfección puede torcerse cuando se elige el orgullo sobre la humildad. ¿Qué llevó a Lucifer, el ángel más glorioso, a convertirse en Satanás, el adversario? ¿Cómo pudo un ser de tal esplendor rebelarse contra su creador y arrastrar consigo a una tercera parte de los ángeles? Estas preguntas no solo nos invitan a explorar los eventos de su caída, sino también a reflexionar sobre el impacto que su rebelión tiene en nuestras propias vidas. Al final de este video, entenderás cómo su historia sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos la necesidad de permanecer firmes en nuestra fe y confiar en la victoria de Dios. Pero antes de profundizar, te invito a que te suscribas a este canal, le des me gusta a este video y compartas tus pensamientos en los comentarios. En Luz entre las sombras, nuestra misión es iluminar los corazones con la verdad del Evangelio. Comparte este contenido con tus seres queridos para que juntos reflexionemos sobre esta historia que cambió el curso de la eternidad. Lucifer, creación gloriosa de Dios. Luzbel, cuyo nombre significa portador de luz, fue creado por Dios como el ángel más glorioso. Su belleza y perfección eran incomparables, y su lugar en el cielo era privilegiado. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, encontramos una descripción que muchos estudiosos interpretan como alusiva a Luzbel antes de su caída y su posterior cambio de nombre a Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el jardín de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura: sardio, topacio, diamante, berilo, ónice y jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. Tus engastes y encajes estaban hechos de oro, preparados estaban el día de tu creación. Esta descripción no solo resalta la apariencia física de Lucifer, sino también su diseño único. Cada piedra preciosa que adornaba su ser simbolizaba un aspecto de su gloria y su propósito divino. Lucifer no era solo un adorno en el cielo, era un instrumento de adoración. Su voz, según la tradición, era capaz de resonar en armonías que ningún ser humano podría imaginar. Cada nota que salía de su ser era una alabanza a Dios, un recordatorio de su gloria. Además, Lucifer tenía un papel especial como director de la música celestial. La música, como expresión de alabanza, tiene un poder único para conectar el corazón con Dios. En el cielo, la música no era simplemente un arte, era una forma de comunión. Lucifer, con su talento y posición, lideraba a los coros angélicos en adoración. En esta tarea reflejaba la gloria de Dios y su ser entero vibraba con el propósito divino. Sin embargo, Lucifer no era un autómata. Dios, en su sabiduría, dotó a los ángeles de libre albedrío. Este don, aunque maravilloso, también conllevaba un riesgo. La capacidad de elegir amar y servir a Dios también implicaba la posibilidad
de elegir lo contrario. Y fue precisamente este don el que Lucifer utilizó para desviarse de su propósito original. Para entender mejor la caída de Lucifer, debemos considerar su entorno. El cielo no era solo un lugar de belleza y orden, era también un reino de propósito. Cada ángel tenía un papel específico en el diseño divino, y Lucifer, con toda su gloria, era un pilar central en este sistema. Su caída, por lo tanto, no fue solo una tragedia personal, sino un evento que sacudió los cimientos del cielo. La historia de Lucifer nos recuerda que incluso las bendiciones más grandes pueden convertirse en fuentes de orgullo si olvidamos su origen. Todo lo que tenía Lucifer provenía de Dios. Su belleza, su talento y su posición eran dones divinos, no méritos propios. Cuando perdió de vista esta verdad, comenzó a desviarse, y así el portador de luz se convirtió en el príncipe de las tinieblas. La creación de Lucifer, su belleza y su propósito nos enseñan una lección importante. La verdadera gloria no está en nosotros mismos, sino en reflejar la gloria de Dios. Cuando recordamos esta verdad, encontramos nuestro verdadero propósito y evitamos las trampas del orgullo. Lucifer, en su caída, nos muestra las consecuencias de olvidar esta verdad. El germen del orgullo: seré como Dios. Lucifer, el ángel más glorioso de todos, fue creado para reflejar la grandeza de Dios, pero en su corazón comenzó a gestarse algo oscuro. El orgullo, esa semilla destructiva, empezó a crecer dentro de él. Era un pensamiento sutil al principio, una duda imperceptible que se transformó en una ambición peligrosa. Lucifer, deslumbrado por su propia belleza y capacidades, dejó de ver sus dones como un regalo de Dios y empezó a considerarlos como un mérito propio. Este fue el primer paso hacia su trágica caída. El libro de Isaías, en el capítulo 14, revela los pensamientos que comenzaron a consumir el corazón de Lucifer. En un pasaje que la tradición cristiana asocia con su rebelión, se lee: «Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo». Estas palabras revelan un deseo profundo de usurpar el lugar de Dios. Lucifer no estaba satisfecho con ser una creación gloriosa, quería ser adorado como el Creador mismo. Este anhelo no era simplemente una aspiración, era un acto de rebelión. En lugar de reflejar la luz de Dios, quiso ser la fuente de esa luz. Este pensamiento, aunque aparentemente interno, tuvo repercusiones cósmicas. Lucifer no solo deseaba exaltarse por encima de los demás ángeles, sino que buscaba establecer su propio reino. Este deseo de independencia absoluta, de ser igual o superior a Dios, marcó el inicio de su corrupción. El orgullo, como una llama que se aviva con cada pensamiento egoísta, consumió su pureza original. Ya no veía a Dios como su creador y soberano, sino como un rival al que debía superar. El orgullo no solo distorsionó su percepción de Dios, sino también su visión de sí mismo. Lucifer, cegado por su propia gloria, olvidó que todo lo que tenía provenía de Dios. Su belleza, su talento y su posición eran un reflejo del Creador, no méritos propios. Al perder de vista esta verdad, Lucifer se entregó a una mentira que lo llevó a la ruina. El germen del orgullo en Lucifer nos enseña una lección importante. El orgullo es el primer paso hacia la caída. Cuando comenzamos a atribuirnos méritos que no nos pertenecen, cuando olvidamos que todo lo que somos y tenemos es un regalo de Dios, abrimos la puerta a la rebelión. Esta historia no es solo un relato del pasado, es un recordatorio para nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el orgullo creyendo que somos autosuficientes o merecedores de más de lo que tenemos? Dios, en su sabiduría, diseñó a los ángeles con libre albedrío. Este don, que les permitía elegir amar y servir a Dios, también les daba la capacidad de rebelarse. El libre albedrío de Lucifer no fue un error en el diseño divino,
fue una expresión del amor y la justicia de Dios. Sin la capacidad de elegir, la adoración y el servicio de los ángeles no habrían sido genuinos. Pero con esta capacidad también vino el riesgo de la desobediencia. Cuando Lucifer permitió que el orgullo creciera en su corazón, empezó a cuestionar no solo su lugar en la creación, sino también el carácter de Dios. ¿Por qué debería adorar a otro cuando él mismo parecía tan digno de adoración? Este pensamiento no solo lo llevó a exaltarse, sino también a despreciar la soberanía de Dios. En su mente comenzó a distorsionar la verdad, convirtiéndose en el padre de la mentira, como lo describe Jesús en el Evangelio de Juan. Este proceso de corrupción interna no fue instantáneo. Lucifer tuvo oportunidades de arrepentirse, de reconocer su error y someterse nuevamente a Dios. Pero en su orgullo se negó. Cada momento que pasaba en su rebelión lo alejaba más de la luz divina, endureciendo su corazón y sellando su destino. Su caída no fue simplemente el resultado de un acto, sino de un proceso continuo de rechazo a la verdad. El deseo de ser semejante al Altísimo no solo era un acto de arrogancia, sino también una falta de gratitud. Lucifer, en su orgullo, dejó de ver la bondad de Dios y comenzó a enfocarse únicamente en lo que él consideraba sus derechos. Esta actitud es un espejo de lo que muchas veces sucede en nuestras propias vidas, cuando olvidamos agradecer a Dios por sus bendiciones y comenzamos a exigir más. Caemos en el mismo error que llevó a Lucifer a su caída. El orgullo de Lucifer culminó en una decisión: rebelarse contra Dios. Este acto no fue simplemente una declaración de independencia, sino un rechazo directo al amor y la autoridad de Dios. Lucifer, en su arrogancia, creyó que podía desafiar al Creador del universo y salir victorioso. Este pensamiento, aunque irracional, refleja la naturaleza destructiva del orgullo. Cuando permitimos que el orgullo tome el control, perdemos de vista la realidad y nos engañamos a nosotros mismos. La rebelión de Lucifer no solo afectó su relación con Dios, sino también con los demás ángeles. En su deseo de exaltarse, comenzó a influir en otros, sembrando dudas y dividiendo al cielo. Esta división no fue solo una consecuencia de su orgullo, sino también una herramienta que utilizó para avanzar su causa. Lucifer, que había sido un símbolo de unidad y armonía, se convirtió en el origen de la discordia y la rebelión. El germen del orgullo en Lucifer nos recuerda que incluso las bendiciones más grandes pueden convertirse en fuentes de destrucción si no las utilizamos para el propósito que Dios diseñó. Su historia es un llamado a la humildad, a reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios y a vivir en gratitud y obediencia a Él. El odio hacia los humanos. El odio que Lucifer desarrolló hacia la humanidad es uno de los aspectos más intrigantes y desgarradores de su caída. Este odio no surgió de la nada. Fue una consecuencia directa de su orgullo y de su incapacidad para aceptar el plan de Dios para la creación. Para entender por qué Lucifer llegó a despreciar tanto a los humanos, debemos profundizar en el contexto de su rebelión y en la relación única que Dios estableció con la humanidad. El plan divino para la creación del hombre. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los formó a su imagen y semejanza, como lo narra el libro del Génesis. Esto significaba que, a diferencia de los ángeles, los seres humanos no solo fueron creados para servir a Dios, sino también para tener una relación íntima con Él. Esta conexión especial con el Creador fue un regalo único, algo que ni siquiera los ángeles podían reclamar. En Génesis capítulo 1, versículo 26, se lee: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Esta declaración no solo resalta el valor intrínseco del ser humano, sino también el propósito divino detrás de su creación: vivir en comunión con Dios y reflejar su gloria en la tierra. En Génesis capítulo 1, versículo 26, se lee: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza».
Esta declaración no solo resalta el valor intrínseco del ser humano, sino también el propósito divino detrás de su creación: vivir en comunión con Dios y reflejar su gloria en la tierra. Dios no solo creó a los humanos a su imagen, sino que también les confió el cuidado de la creación. Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén con la responsabilidad de cultivarlo y gobernarlo. Este mandato reflejaba la confianza y el amor que Dios tenía por ellos. Sin embargo, para Lucifer, esta relación especial entre Dios y la humanidad era una afrenta a su orgullo. La envidia de Lucifer. Lucifer, antes de su caída, había sido el portador de luz, el más glorioso de los ángeles. Sin embargo, al ver a los humanos, sintió una profunda envidia. En su mente era incomprensible que estas criaturas terrenales, hechas de polvo, pudieran recibir tanto amor y atención de Dios. Los humanos, aunque inferiores en poder y gloria a los ángeles, ocupaban un lugar especial en el corazón de Dios, y esto llenó a Lucifer de resentimiento. La tradición cristiana enseña que cuando Dios reveló su plan de redención, que implicaba la encarnación de su Hijo como hombre, Lucifer no pudo tolerarlo. La idea de que Dios se uniera a una naturaleza que él consideraba inferior fue el golpe final para su orgullo. Este acto de amor divino fue percibido por Lucifer como una humillación para los ángeles, especialmente para él, quien se consideraba el más digno de todos. El odio de Lucifer hacia los humanos no solo se basaba en la envidia, sino también en un rechazo al plan divino. Para él, los humanos representaban una amenaza a su deseo de ser exaltado. Cada vez que veía a los humanos, recordaba que Dios los había creado para reflejar su imagen, algo que él mismo había rechazado al elegir el orgullo sobre la humildad. La declaración de guerra de Lucifer. El odio de Lucifer hacia los humanos lo llevó a declararse su enemigo eterno. En su mente, si no podía usurpar el lugar de Dios, al menos podía arruinar su obra maestra. Esta es la razón por la cual, desde el principio, Lucifer buscó pervertir el propósito de la humanidad. Su objetivo no era solo apartar a los humanos de Dios, sino también deshonrar a Dios a través de ellos. El primer ataque de Lucifer contra la humanidad se narra en el libro del Génesis. En el capítulo 3 lo vemos tomando la forma de una serpiente para tentar a Eva. Con astucia y engaño, convenció a la primera mujer de que desobedeciera a Dios, plantando en su corazón la misma semilla de orgullo que lo había llevado a su propia caída. Le dijo: «Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal». Este mensaje, aunque atractivo, era una mentira destinada a destruir la relación entre Dios y la humanidad. La tentación de Adán y Eva no solo marcó el inicio de la caída humana, sino también la continuación de la guerra espiritual entre Lucifer y la creación de Dios. Al lograr que los primeros humanos pecaran, Lucifer creyó que había ganado una victoria significativa. Sin embargo, no anticipó el plan redentor de Dios, que ya estaba en marcha desde antes de la creación del mundo. El odio que persiste a lo largo de la historia. El odio de Lucifer hacia los humanos no terminó con la caída de Adán y Eva. A lo largo de la historia, ha buscado pervertir, dividir y destruir a la humanidad. Su objetivo principal es apartar a los hombres y mujeres de Dios, utilizando mentiras, tentaciones y engaños para alejarlos de su amor. Este odio se manifiesta en innumerables formas, desde la idolatría y el pecado hasta las guerras y el sufrimiento. La Escritura nos advierte sobre las tácticas de Lucifer. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús describe al diablo como aquel que viene a robar, matar y destruir. Este es el propósito de Lucifer: arruinar todo lo que Dios ha creado y alejar a las almas de su salvación. Reflexión sobre el odio de Lucifer. El odio de Lucifer hacia los humanos no solo es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la envidia, sino también un recordatorio del amor incondicional de Dios.
A pesar de los intentos de Lucifer por destruirnos, Dios ha provisto un camino de redención a través de su Hijo Jesucristo. Este amor es más poderoso que cualquier odio, y la victoria final pertenece a Dios. El odio de Lucifer también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos viviendo de acuerdo con el propósito para el cual fuimos creados? ¿Estamos reflejando su gloria en nuestras vidas? Cada vez que caemos en el pecado, estamos cediendo a las mentiras de Lucifer, pero cada vez que nos arrepentimos y volvemos a Dios, reafirmamos su victoria sobre el mal. Un llamado a la vigilancia. Como cristianos, estamos llamados a resistir las tácticas de Lucifer y a vivir en la verdad de Dios. Esto implica reconocer nuestras propias debilidades y depender de la gracia de Dios para superar las tentaciones. La carta a los Efesios, capítulo 6, nos exhorta a vestirnos con la armadura de Dios para resistir los ataques del maligno. Esta armadura incluye la fe, la verdad, la justicia y la palabra de Dios. La historia del odio de Lucifer hacia los humanos no es solo un relato antiguo, sino una realidad espiritual que sigue afectando nuestras vidas hoy. Sin embargo, no debemos temer, porque el poder de Dios es mayor que cualquier ataque del enemigo. En Cristo tenemos la victoria final y nada puede separarnos de su amor. La rebelión celestial. La rebelión celestial es uno de los eventos más impactantes y trascendentales de la historia espiritual del universo. Este acontecimiento no solo marca el inicio de la caída de Lucifer, sino también el surgimiento de un conflicto que se extiende hasta nuestros días. Esta rebelión no fue una acción impulsiva, sino una conspiración calculada que tuvo repercusiones eternas. Vamos a explorar en profundidad cómo Lucifer reunió seguidores entre los ángeles, cómo se desarrolló la batalla en el cielo y las implicaciones de este evento para la humanidad y la creación. El inicio de la rebelión. Lucifer, cegado por el orgullo y el deseo de exaltarse sobre Dios, no se conformó con albergar estos pensamientos en su interior. Su ambición lo llevó a buscar aliados entre los ángeles. En su arrogancia, Lucifer comenzó a sembrar dudas y a difundir sus mentiras entre los seres celestiales. Utilizando su carisma y su posición privilegiada, convenció a muchos de que Dios era un tirano, que su gobierno era injusto y que él, Lucifer, tenía la capacidad de ofrecer una alternativa mejor. La Escritura y la tradición cristiana nos indican que aproximadamente una tercera parte de los ángeles fue persuadida por Lucifer. Estos seres, originalmente creados para adorar y servir a Dios, cayeron en el engaño de que podrían obtener gloria y libertad si seguían a Lucifer. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, describe cómo, con su cola, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, una referencia simbólica a los ángeles que se unieron a su causa. Este acto de rebelión no fue solo un rechazo a la autoridad de Dios, sino también una distorsión de la verdad. Lucifer, quien había sido creado para reflejar la gloria divina, comenzó a utilizar su influencia para pervertir el propósito original de los ángeles. Lo que comenzó como un pensamiento de orgullo se transformó en una conspiración abierta contra el Creador. La declaración de guerra. La rebelión celestial no fue simplemente un desacuerdo, fue una declaración de guerra. Lucifer, al reunir a sus seguidores, desafió directamente el orden establecido por Dios. Su objetivo no era solo tomar el lugar de Dios, sino también subvertir todo lo que él había creado. Este acto de traición fue un intento de usurpar la soberanía divina y establecer un reino paralelo, uno que operaría bajo las reglas de Lucifer. El conflicto no se limitó a palabras o ideas, se convirtió en una batalla literal en los cielos. El Apocalipsis, capítulo 12, describe este evento con un lenguaje vívido. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. San Miguel Arcángel
cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», se levantó como el líder de los ángeles fieles. Este título no es solo un nombre, sino una declaración de la soberanía y la gloria de Dios. Miguel, con su espada celestial, lideró a los ejércitos angélicos en una confrontación directa contra Lucifer y sus seguidores. La batalla en el cielo. La batalla en el cielo fue un enfrentamiento titánico. Aunque la Escritura no ofrece detalles específicos sobre cómo se desarrolló esta batalla, la tradición cristiana la describe como un conflicto de proporciones cósmicas. Los ángeles, seres de poder y gloria, se enfrentaron unos contra otros en una lucha que no era solo física, sino también espiritual. Esta batalla simboliza la lucha eterna entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. San Miguel y los ángeles fieles no lucharon en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Esta es una lección importante. La victoria sobre el mal no se logra a través de nuestras propias habilidades, sino mediante la dependencia en la gracia y la autoridad divina. Aunque Lucifer y sus seguidores eran poderosos, no podían prevalecer contra la voluntad de Dios. La Escritura deja claro que el resultado de esta batalla fue la expulsión de Lucifer y sus ángeles del cielo. Fueron derrotados y arrojados al abismo, perdiendo para siempre su lugar en la presencia divina. El Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, declara: «Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Las consecuencias de la rebelión. La expulsión de Lucifer marcó el inicio de su transformación en Satanás, el adversario. Ya no era el portador de luz, sino el príncipe de las tinieblas. Sus seguidores, conocidos ahora como demonios, perdieron su gloria original y se convirtieron en agentes del mal. Aunque derrotados, no fueron destruidos. Dios, en su sabiduría, permitió que existieran para cumplir un propósito en su plan redentor. La rebelión celestial no solo afectó a los ángeles caídos, sino también a toda la creación. Este evento introdujo el mal en el universo, sentando las bases para la tentación de la humanidad y la lucha espiritual que ha continuado a lo largo de la historia. Lucifer, lleno de odio hacia Dios y hacia los humanos, dedicó su existencia a apartar a la humanidad de su Creador. Lecciones de la rebelión. La rebelión de Lucifer es un recordatorio de los peligros del orgullo y la desobediencia. Incluso los seres más gloriosos pueden caer cuando se alejan de la verdad de Dios. Este evento también nos enseña sobre la justicia divina. Aunque Lucifer y sus seguidores fueron derrotados, su caída fue el resultado de sus propias elecciones. Dios no los forzó a rebelarse. Ellos eligieron rechazar su amor y autoridad. En nuestras propias vidas, enfrentamos una batalla similar. Aunque no luchamos en los cielos, enfrentamos la tentación de rebelarnos contra Dios en nuestras decisiones diarias. El orgullo, la envidia y el deseo de autonomía son semillas que, si no se controlan, pueden llevarnos a alejarnos de nuestro propósito divino. Un llamado a permanecer fieles. La historia de la rebelión celestial también es un llamado a la fidelidad. San Miguel y los ángeles fieles permanecieron firmes en su lealtad a Dios, incluso frente a la oposición. Su ejemplo nos inspira a resistir las tentaciones del mal y a confiar en el poder de Dios para superar cualquier desafío. En conclusión, la rebelión celestial no es solo un relato de un conflicto cósmico, sino también una advertencia y una enseñanza para nuestras propias vidas. Nos recuerda que la verdadera libertad y gloria se encuentran en la obediencia a Dios, no en la rebelión contra Él. Aunque el mal puede parecer poderoso, la victoria final pertenece a Dios, y aquellos que permanecen fieles a Él compartirán en su triunfo eterno. La lucha con San Miguel Arcángel. La confrontación entre San Miguel Arcángel y Lucifer es el clímax de la rebelión celestial, una batalla que no solo define el destino de los ángeles caídos, sino también el carácter eterno de la justicia divina.
Este enfrentamiento es mucho más que un simple combate, es un símbolo de la lucha continua entre el bien y el mal, una batalla que resuena en nuestras vidas cotidianas. ¿Quién es San Miguel Arcángel? San Miguel Arcángel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», no es solo un ángel más en el reino celestial, es el comandante de los ejércitos de Dios, un ser que personifica la fidelidad absoluta al Creador. Su nombre en sí es una declaración de humildad y adoración, un recordatorio de que nadie puede compararse con Dios. Este significado es crucial, ya que es precisamente el punto de conflicto con Lucifer, quien buscaba ser igual a Dios. La figura de San Miguel aparece en varios pasajes de la Escritura, pero su papel en la batalla celestial se describe con mayor claridad en el libro del Apocalipsis. Como líder de los ángeles fieles, San Miguel encarna la valentía, la justicia y la obediencia. En esta batalla no lucha solo, representa el poder y la autoridad de Dios en contra del mal. La confrontación directa. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, no lo hicieron en silencio. Su insurrección fue una declaración abierta de guerra contra Dios y su reino. En este contexto, San Miguel Arcángel asumió el papel de líder de los ejércitos celestiales para enfrentarse a la amenaza. El Apocalipsis, capítulo 12, describe este evento. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Este enfrentamiento no fue una batalla ordinaria. Aunque la Escritura utiliza imágenes simbólicas para describirla, la lucha fue espiritual, una guerra de lealtades y propósitos. Lucifer, quien había sido creado como el más glorioso de los ángeles, lideraba a un tercio de los seres celestiales en su rebelión. Pero, a pesar de su poder y carisma, no pudo prevalecer contra la autoridad de Dios representada por San Miguel. El poder de San Miguel. La victoria de San Miguel Arcángel no se debió a su propio poder, sino al poder de Dios que operaba a través de él. Este detalle es crucial para entender la naturaleza de la batalla. Lucifer y sus seguidores confiaban en su fuerza y en su orgullo, mientras que San Miguel y los ángeles fieles dependían completamente de la soberanía de Dios. Este contraste resalta una verdad espiritual importante. La verdadera fortaleza no está en nuestras habilidades, sino en nuestra sumisión a Dios. En el arte y la tradición cristiana, San Miguel a menudo es representado con una espada, aplastando a un dragón bajo sus pies. Esta imagen no solo simboliza su victoria sobre Lucifer, sino también la derrota del mal en todas sus formas. La espada representa la verdad de Dios, mientras que el dragón es un símbolo del engaño y la corrupción. La expulsión de Lucifer. La batalla culminó con la derrota de Lucifer y sus seguidores. Fueron expulsados del cielo, perdiendo para siempre su lugar en la presencia divina. El Apocalipsis lo describe de esta manera. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este evento marcó un cambio drástico en el estado de los ángeles caídos. Ya no eran seres gloriosos, sino criaturas deformadas por el pecado y el orgullo. Su expulsión del cielo simboliza la separación eterna de Dios, una consecuencia inevitable de su rebelión. Implicaciones para la humanidad. La lucha entre San Miguel y Lucifer no fue solo un evento cósmico. Tiene profundas implicaciones para la humanidad. Lucifer, ahora conocido como Satanás, fue arrojado a la tierra, donde continuó su guerra contra Dios al atacar a su creación. Desde la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta las luchas espirituales que enfrentamos hoy, la influencia de Lucifer sigue siendo una realidad. San Miguel, por otro lado, sigue siendo un defensor de la humanidad. La tradición cristiana lo reconoce como el protector del pueblo de Dios, un intercesor poderoso contra las fuerzas del mal. En nuestra lucha diaria contra la tentación y el pecado, San Miguel nos recuerda que no estamos solos. Tenemos a Dios y a sus ángeles de nuestro lado.
Lecciones de la lucha. La batalla entre San Miguel y Lucifer nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda que el mal no puede prevalecer contra Dios. Aunque Lucifer era poderoso y astuto, su rebelión fue derrotada por la autoridad divina. Esto nos da esperanza en nuestras propias luchas contra el pecado y la tentación, sabiendo que Dios siempre tiene la victoria. En segundo lugar, la historia de San Miguel nos inspira a ser fieles a Dios, incluso cuando enfrentamos oposición. Su valentía y lealtad son un ejemplo de cómo debemos vivir nuestra fe, confiando en el poder de Dios y resistiendo las mentiras del enemigo. Finalmente, esta lucha nos recuerda la importancia de la humildad. San Miguel, cuyo nombre proclama «¿Quién como Dios?», nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en reconocer nuestra dependencia de Dios. En contraste, Lucifer nos muestra las consecuencias del orgullo y la autosuficiencia. Un llamado a la acción. Como cristianos, estamos llamados a participar en esta lucha espiritual. Aunque la batalla en el cielo ya ha sido ganada, la guerra contra el mal continúa en la tierra. La carta a los Efesios, capítulo 6, nos exhorta a vestirnos con la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo. Esta armadura incluye la fe, la verdad, la justicia y la palabra de Dios. En nuestras vidas diarias podemos invocar la ayuda de San Miguel Arcángel a través de la oración. La oración tradicional a San Miguel, compuesta por el Papa León III, es una poderosa herramienta en esta batalla espiritual. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. La lucha de San Miguel contra Lucifer es un recordatorio de que, aunque enfrentamos desafíos y tentaciones, Dios siempre nos provea de los medios para resistir y vencer. Confiemos en su poder y sigamos el ejemplo de San Miguel, proclamando con nuestras vidas: ¿quién como Dios? La caída y el destierro. La caída y el destierro de Lucifer y sus seguidores es uno de los eventos más trascendentales de la historia espiritual. Este momento marca no solo la separación definitiva de estos seres de la presencia de Dios, sino también la instauración de una lucha continua entre el bien y el mal. Es el punto en el que Lucifer, el portador de luz, se convierte en Satanás, el adversario, y sus ángeles caídos se transforman en demonios. Este acto de justicia divina nos deja lecciones profundas sobre la santidad, la obediencia y las consecuencias del pecado. La expulsión del cielo. La batalla en el cielo, liderada por San Miguel Arcángel, culminó con la derrota de Lucifer y su ejército. Derrotados, no les quedó más remedio que enfrentar el juicio de Dios. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, describe este evento con palabras poderosas. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El cielo, un lugar de perfecta santidad y gloria, no podía tolerar la presencia del pecado. Dios, en su justicia, expulsó a Lucifer y a los ángeles caídos, separándolos para siempre de su presencia. Este destierro no fue solo físico, sino también espiritual. Fue un estado de separación eterna de la gracia y la gloria divina. La transformación de Luzbel a Lucifer, Satanás o el mismo diablo. Luzbel, quien había sido creado como el ángel más glorioso, experimentó una transformación radical. Su belleza se convirtió en deformidad, su luz en oscuridad y su propósito en corrupción. El nombre Luzbel, que significa portador de luz, ya no describía su naturaleza. Ahora se le conocía como Satanás o Lucifer, que significa adversario. Este cambio de nombre refleja su nueva identidad como enemigo de Dios y de su creación. La caída de Lucifer
no solo afectó su apariencia y su posición, sino también su carácter. El orgullo, la envidia y el odio lo consumieron, convirtiéndolo en el padre de la mentira y el príncipe de las tinieblas. Su misión principal se centró en desviar a la humanidad del camino de Dios y destruir todo lo que refleja su gloria. El destino de los ángeles caídos. Los ángeles que siguieron a Lucifer compartieron su destino. Estos seres, que una vez participaron en la gloria celestial, ahora se convirtieron en demonios, instrumentos del mal. Al igual que Lucifer, perdieron su belleza original y su conexión con Dios. Aunque conservaban su poder y su inteligencia, estos dones se corrompieron y su propósito se desvió hacia la destrucción y la rebelión. El libro de Judas, versículo 6, menciona su estado. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Este pasaje sugiere que, aunque los demonios tienen cierta libertad para operar en el mundo, su destino final está sellado. En el día del juicio serán condenados al lago de fuego, como lo describe el libro del Apocalipsis. La ira de Satanás contra la creación. La expulsión del cielo no marcó el fin de la actividad de Lucifer. Al ser arrojado a la tierra, dirigió su odio y su ira hacia la humanidad, el objeto del amor y la atención de Dios. Desde la tentación en el jardín del Edén hasta los innumerables engaños y tentaciones que enfrentamos hoy, Satanás ha estado en guerra contra la humanidad. El odio de Satanás hacia los humanos se basa en su envidia y su deseo de vengarse de Dios. Al no poder herir a Dios directamente, busca atacar a su creación, especialmente a aquellos que son hechos a su imagen y semejanza. Este odio lo lleva a utilizar todas las herramientas a su disposición para destruir la relación entre Dios y la humanidad. Las consecuencias espirituales de la caída. La caída de Lucifer y sus seguidores tuvo repercusiones cósmicas. Este evento introdujo el mal en el universo, afectando tanto a los ángeles como a la humanidad. La rebelión de Lucifer es la raíz del pecado y la fuente de las tentaciones que enfrentamos en nuestras vidas diarias. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría y poder, utilizó incluso esta tragedia para cumplir sus propósitos. La caída de Lucifer puso en marcha el plan de redención, un plan que culmina en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Aunque el mal tiene un impacto significativo, su poder es limitado y su derrota final está asegurada. Reflexión sobre la caída. La historia de la caída de Lucifer es un recordatorio poderoso de las consecuencias del orgullo y la desobediencia. Incluso el ser más glorioso puede caer cuando se aparta de la verdad y rechaza la autoridad de Dios. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a reconocer la importancia de la humildad y la obediencia. Además, nos recuerda la importancia de la vigilancia espiritual. Satanás y sus seguidores continúan buscando formas de apartarnos de Dios. Por eso, como cristianos, estamos llamados a resistir sus tácticas y a fortalecer nuestra fe a través de la oración, la palabra de Dios y la comunidad de creyentes. Un llamado a la esperanza. Aunque la caída de Lucifer es un relato trágico, también es una fuente de esperanza. Nos recuerda que, aunque el mal es real y poderoso, no es invencible. Dios tiene la última palabra y su plan redentor asegura la victoria final sobre el mal. En nuestras luchas diarias podemos encontrar consuelo en la promesa de que Dios está con nosotros. Su gracia es suficiente para superar cualquier tentación y su amor es más fuerte que cualquier ataque del enemigo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La caída de Lucifer no marcó el final de su influencia, sino el inicio de un conflicto eterno que afecta a toda la creación. La lucha entre el bien y el mal
no es simplemente una batalla simbólica o filosófica, sino una realidad espiritual que se manifiesta tanto en el ámbito celestial como en la vida diaria de cada ser humano. Desde el momento en que Lucifer fue arrojado del cielo, ha buscado pervertir y destruir todo lo que refleja la gloria de Dios. La estrategia de Satanás. Satanás no actúa de manera aleatoria. Su guerra contra el bien es deliberada y estratégica. Jesús lo describe en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, como el ladrón que viene solo para robar, matar y destruir. Desde el principio ha utilizado el engaño como su arma principal. En el jardín del Edén persuadió a Eva con una mentira bien calculada: seréis como Dios. Este engaño, aunque atractivo, era una distorsión del propósito divino para la humanidad. A lo largo de la historia, Satanás ha adaptado sus tácticas para manipular las debilidades humanas. Usa el orgullo, la envidia, el deseo y el miedo para alejar a las personas de Dios. En el libro de Job, vemos cómo busca probar la fe del justo a través del sufrimiento, mientras que en los Evangelios intenta tentar incluso a Jesús en el desierto. La presencia del mal en el mundo. El mal no se limita a las acciones directas de Satanás, también se manifiesta en sistemas, ideologías y estructuras que perpetúan la injusticia y el pecado. Desde guerras y opresión hasta las divisiones en las relaciones humanas, el impacto del mal es evidente en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, es crucial recordar que el mal no tiene el poder de actuar sin límites. Dios, en su soberanía, permite su existencia por un tiempo, pero nunca sin un propósito redentor. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12, nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos recuerda que la lucha espiritual es real y que debemos estar preparados para enfrentarla. La respuesta de Dios. A pesar de la actividad de Satanás, Dios no ha dejado a la humanidad indefensa. Desde el principio, estableció un plan de redención para vencer el mal. La victoria definitiva se logró a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. En la cruz, Jesús desarmó a los poderes y autoridades del mal, como lo afirma Pablo en Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta victoria no significa que el conflicto haya terminado, sino que el resultado final está asegurado. Satanás y sus seguidores ya están derrotados y su tiempo es limitado. El papel de los cristianos en esta lucha. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a participar en esta lucha espiritual. La carta a los Efesios nos exhorta a vestirnos con la armadura de Dios para resistir las acechanzas del enemigo. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, que nos protege de las mentiras y los engaños; la coraza de la justicia, que nos guarda del pecado y la condenación; el escudo de la fe, que apaga los dardos encendidos del maligno; el casco de la salvación, que nos asegura nuestra identidad en Cristo; la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestra arma ofensiva contra el mal. Además de estas herramientas espirituales, la oración es esencial. Jesús nos enseñó a orar diciendo: líbranos del mal, reconociendo que solo a través de su poder podemos vencer. El final de la lucha. El libro del Apocalipsis nos da una visión del final de esta lucha. En el capítulo 20, versículo 10, se describe el destino final de Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este pasaje es un recordatorio de que el mal no tiene la última palabra. La justicia de Dios prevalecerá, y el reino de los cielos será establecido en toda su plenitud.
La lucha eterna entre el bien y el mal no es solo un tema cósmico, es una realidad personal. Cada día enfrentamos decisiones que reflejan esta batalla. Elegimos vivir en la verdad, la justicia y el amor, o caemos en las trampas del pecado y el engaño. La historia de la rebelión de Lucifer nos invita a reflexionar sobre nuestra propia lealtad a Dios y a buscar su ayuda para permanecer firmes. Como cristianos, tenemos la seguridad de que no luchamos solos. Dios está con nosotros y su Espíritu Santo nos da la fuerza y la sabiduría para resistir. Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de ser luz en el mundo, testigos de la verdad y agentes de la gracia divina. La historia de la caída de Lucifer y la rebelión celestial es un relato de tragedia y justicia, pero también de redención y esperanza. A pesar de la magnitud del mal, Dios ha provisto un camino para que su creación sea restaurada. La victoria final pertenece a Él, y aquellos que confían en su amor y poder serán partícipes de su reino eterno. La esperanza que triunfa sobre el mal se encuentra en Jesucristo, quien derrotó a Satanás en la cruz y nos ofrece la salvación. Esta esperanza no solo es para el futuro, sino también para el presente. Nos da fuerza para resistir, valor para perseverar y alegría para vivir como hijos de Dios. Hemos recorrido juntos la historia de Lucifer, desde su gloriosa creación hasta su caída y rebelión. Hemos reflexionado sobre su odio hacia la humanidad, la batalla celestial liderada por San Miguel Arcángel y la lucha espiritual que continúa hasta hoy. Ahora es momento de aplicar estas verdades a nuestras vidas. Te invito a que reflexiones qué áreas de tu vida necesitan ser entregadas a Dios. ¿Cómo puedes participar en su plan redentor y resistir las tácticas del enemigo? Comparte tus pensamientos en los comentarios y ayuda a difundir este mensaje compartiendo este video. Si este contenido resonó contigo, suscríbete a nuestro canal Luz entre las Sombras, dale me gusta al video y activa la campanita para no perderte nuestras próximas reflexiones. Juntos podemos iluminar el mundo con la verdad de Dios y ser testigos de su amor. Que siempre recordemos quién como Dios. La respuesta a esa pregunta nos guía hacia la vida eterna. Amén. Dios te bendiga siempre.